Primer Congreso Latinoamericano de Médicos Residentes de Emergencias. Trombólisis en TEP, presentado por el Dr. Josué Arroyo, de México. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar sobre la trombólisis en tromboembolia pulmonar y vamos a mencionar un poco también sobre algunos aspectos importantes de la patología para poder comprender más el tratamiento que vamos a realizar en estos pacientes y pues toda la complejidad de la misma. Bueno, ¿qué puntos para llevar a casa? Tenemos una gran variedad de cosas a analizar, pero principalmente quise indagar sobre los factores de riesgo que debemos de determinar en estos pacientes, el diagnóstico que vamos a realizar con diferentes mecanismos que podemos realizar, desde estudios de laboratorio, electrocardiograma, estudios de imagen que son muy importantes. Hoy en día la edificación es lo que nos da la pauta para el inicio del tratamiento y también el uso del ultrasonido es muy importante en nuestra área hoy en día y nos va a contribuir de una gran manera para poder determinar el estado hemodinámico de los pacientes. Entonces es algo importante por analizar. Y pues como había comentado previamente, el tratamiento. Tratamiento indicado hacia la anticoagulación, dependiendo de la estadificación, y la trombólisis también. Eh, Iniciando los factores de riesgo, sabemos que en toda Latinoamérica hay una gran factores de riesgo ya identificados de origen cardiovascular y determinados principalmente por la diabetes y la hipertensión. Estos pacientes pues no se salen de esta línea. También el sobrepeso y la obesidad, muy importante a determinar en ellos. Antecedentes heredofamiliares también debemos de buscar. Otros antecedentes de importancia que vamos a indagar sobre alguna patología relacionada y principalmente considerando la trombosis venosa profunda como causa de esta patología o de la tromboembolia pulmonar. Entonces es importante determinar qué factores nos están aumentando el riesgo de padecerla y algunos otros de origen cardiovascular como arritmias, la fibrilación auricular principalmente, sabemos que es la arritmia más frecuente en los pacientes mayores de 65 años, entonces es importante diagnosticarla previamente o descartarla ya establecido el diagnóstico de esta patología. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ya analizando como tal, sabemos que la tromboembolia pulmonar pues está determinada por un trombo que se instaura a nivel de la circulación pulmonar y como les comentaba es en mayor frecuencia que el trombo se origina a nivel de las extremidades inferiores, más frecuentemente en la extremidad inferior izquierda. Este trombo pues va a viajar por toda la circulación periférica y se va a instaurar en la circulación pulmonar. Y como bien sabemos, las cavidades derechas del corazón son las que contribuyen a la circulación pulmonar, dependiendo de la tromboembolia, el estado en el que esté el paciente. Esta trombosis va a ocasionar una descompensación hemodinámica, ocasionada principalmente por el aumento en la precarga. Ya analizamos algunos datos en el tema previo sobre estas características. El aumento en la precarga va a condicionar una disfunción del ventrículo derecho, de cavidades derechas. Sabemos bien que la función del ventrículo derecho en cuanto a contractibilidad no es de gran importancia como la del ventrículo izquierdo, por lo cual no tiene unas medidas de compensación adecuadas y este aumento en la precarga va a condicionar isquemia a nivel miocárdico, a nivel de la musculatura cardíaca y activación neurohormonal. Entonces, esta activación neurohormonal desencadenada principalmente por el tromboxano A2 y serotonina y demás, va a condicionar isquemia, mayor disfunción de cavidades derechas, disminución de la presión de oxígeno suplementario y pues por mayor razón, descompensación hemodinámica. Por lo cual es importante establecer que el origen de choque en estos pacientes es un origen de choque obstructivo, no, por lo cual el tratamiento estará llevado hacia quitar esta obstrucción para mejorar el estado hemodinámico de los pacientes.
Bueno, en cuanto a la presentación clínica, no hay una gran variedad de síntomas. Se mencionan en alguna bibliografía que podemos encontrar pacientes asintomáticos, principalmente en las tromboembolias de riesgo o de gravedad baja, pero los principales síntomas con los que se acompañan estos pacientes son eh, principalmente disnea. Este, también pueden llegar a presentar síncope, también presentar hemoptisis, desencadenado principalmente por irritación alveolar de los trombos que están instaurados en esta circulación. Y como les comentaba, los pacientes asintomáticos, pues es de vital importancia determinar los que tienen factores importantes, como pueden ser mujeres también que se encuentran en etapa de embarazo, con uso de anticonceptivos orales, o los pacientes, como ya comentamos, con enfermedades metabólicas y que nos condicionarán sospechar de mayor manera esta patología. Para todo esto se desarrollaron escalas de riesgo que nos ayudan de gran manera para poder considerar qué pacientes tienen un riesgo alto de estar cursando con esta patología. Dentro de estas escalas de riesgo tenemos la escala de Wells y la escala de Ginebra, las cuales se relacionan de gran manera, principalmente determinando características en cuanto a la edad, en cuanto a diagnósticos de trombosis venosa profunda, pacientes que acuden con taquicardia, con sintomatología de esta trombosis también, síntomas como les comenté de hemoptisis y en algunos otros casos factores agregados como cirugías por fracturas de huesos largos o en algunos casos malignidad por cáncer. Entonces, estas escalas nos ayudan para estadificar a nuestros pacientes y de acuerdo a la sospecha clínica y las escalas de riesgo podemos orientarnos a pedir estudios complementarios que nos ayuden a confirmar el diagnóstico, sabiendo que pues en riesgos moderados o altos son de muy alta sospecha. Bueno, ya entrando en el diagnóstico, vamos a tener diferentes estudios a realizar. De manera inicial, menciona la bibliografía, la Sociedad Americana del Corazón, inclusive también la Sociedad Española de Cardiología, que podemos realizar estudios que nos apoyen a la sospecha y a la confirmación de disfunción del ventrículo derecho o disfunción de cavidades derechas. Como apoyo diagnóstico podemos tener la determinación de dímero D. Sabemos que esta determinación puede ser modificada por múltiples causas, procesos infecciosos, enfermedades concomitantes como son falla renal y demás, pero por eso se han determinado algunas consideraciones como realizar una determinación ajustada por edad para poder tener mayor confiabilidad. El dímero D como confirmación diagnóstica tiene una sensibilidad de hasta el 95%, pero una negatividad en cuanto al resultado no nos descarta la patología, por lo cual es importante tener complementación con diferentes estudios. El ajuste por edad, pues se hace con la edad multiplicada por 10 miligramos por mililitro será el resultado, y un valor mayor a 500 pues nos ayudará a confirmar o apoyar en el diagnóstico. Como les comentaba, ante pacientes con un riesgo moderado de esta patología, un riesgo alto, tenemos la obligación de descartar o de confirmar la disfunción de cavidades derechas. Entonces, las determinaciones de marcadores o de biomarcadores cardíacos como son troponina I, T, péptido natriurético auricular o el proBNP serán de muy importante determinación debido a que podemos tener pacientes que tengan un riesgo bajo de tromboembolia pulmonar, y ante las medidas clínicas que tenemos o ante el uso de otras medidas no confirmamos que tenga descompensación por disfunción del ventrículo derecho. Estas medidas nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico o inclusive determinar otras causas que no es muy frecuente, pero pueden tener como un síndrome coronario agudo que esté ocasionando también disfunción o descompensación hemodinámica y pues plantearnos diferentes tratamientos. El lactato, sabemos que es una determinación para ayudarnos a considerar hipoperfusión tisular, entonces nos puede contribuir también a sospecha diagnóstica. En cuanto a otros estudios, tenemos un estudio muy importante que se puede realizar, pues, creo que en la mayoría de los hospitales en los que contamos de nuestro desempeño,
El electrocardiograma es de vital importancia. Hay datos que nos pueden orientar de manera inicial, hay otros datos que son más, más confirmatorios y apoyados en considerar una tromboembolia de gravedad alta. De manera inicial, la bibliografía menciona que el dato pivote más frecuente es la taquicardia sinusal. Esta también es considerada más para el riesgo bajo. Y hay otros complejos, como sabemos que el complejo de Magin-White, hasta en un 40% de los pacientes se puede presentar con la presencia de S en D1, Q en D3 y inversión de la onda T en D3. Sí podemos tener esta correcta orientación. Bloqueos de rama, hay que indagar sobre estos bloqueos de rama derecha con su morfología característica de RSR en B1 y B2. Pueden llegar a ser bloqueos incompletos o completos, que son datos más agregados. Y como les comentaba previamente, descartar arritmias, que pueden ser también el origen de esto, como la fibrilación auricular, con sus diferentes criterios diagnósticos. ¿Qué más estudios tenemos? Previamente se mencionaba más, hoy en día, debido a la importancia de estudios de mayor confiabilidad, la radiografía ha pasado a desuso, aunque también hay algunos datos que podríamos llegar a encontrar, pero con mayor confiabilidad en el diagnóstico, pues tenemos la angiotomografía. Les quise colocar esta imagen del lado derecho de su pantalla, en la cual es una angiotomografía confirmatoria, en la cual se evidencia un trombo a nivel de tronco de la arteria pulmonar derecha y tanto de la izquierda también, considerando una trombosis masiva. Y de igual manera en este paciente se realizó la angiotomografía de extremidad inferior derecha, también en la cual se confirmó una trombosis venosa profunda, pues considerando el origen de la tromboembolia. Eh, Estudios de mayor o de menor alcance, como la gammagrafía pulmonar, y de mayor importancia para que pudiéramos realizar en todos los pacientes, porque sabemos que la arteriografía pulmonar es diagnóstico terapéutica, pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero pues en la mayoría de los estudios, en la mayoría de los países, perdón, no se cuenta con el gran importancia de este estudio. Pero bueno, en la imagen del lado izquierdo de su pantalla tenemos una arteriografía pulmonar, en la cual pues sabemos que es la remoción la trombectomía o la remoción del trombo, en la cual se puede realizar trombólisis directa y pues el mejoramiento del estado hemodinámico del paciente es muy importante. Como les comentaba al inicio, el ultrasonido hoy en día usado de gran manera. Tenemos pues, sus limitantes debido a que sabemos que este estudio es dependiente del operador, pero ante un médico que tenga expertise en la realización de pues es de mucha importancia realizarlo, en el cual podemos evidenciar el agrandamiento del ventrículo derecho, realizado en un eje parasternal, en un eje corto. En un eje largo también podemos valorar la dilatación del ventrículo con datos a nivel de septo intraventricular, el cual puede estar aplanado. También podemos evaluar la vena cava inferior, determinar el dato de congestión con el índice de colapsabilidad disminuido. También tenemos otras evidencias, aunque no es muy frecuente encontrar, pero podemos llegar a encontrar el trombo de origen intracavitario. Esto es pues, muy poco frecuente, pero se llega a mencionar. Y que esto sí nos modificaría en la terapéutica ejemplar, debido a que no podemos realizar trombolisis en estos pacientes. También determinar la TAPSE es muy importante para poder condicionar. Recordar que un solo dato que encontremos en estos pacientes no nos confirma el diagnóstico, sino al contrario, debemos de tratar de buscar todos los datos por el ultrasonido y obviamente la sospecha clínica y el resto de estudios que ya mencionamos para poder hacer una integración de todo y determinar que estamos con una confirmación de tromboembolia pulmonar con disfunción del ventrículo derecho. Ya teniendo el diagnóstico, pues ahora tenemos que realizar una estratificación de la gravedad. Esta principalmente realizada por
la escala PESI, en la cual se realizó una versión original con determinación de clases de la 1 a la 5 y después se realizó una versión simplificada para poder usarla de mejor manera. Dentro de esta versión simplificada se analizan la edad, el cáncer presente en los pacientes, insuficiencia cardíaca crónica, la frecuencia cardíaca con la presencia de taquicardia, la presión arterial sistólica con confirmación de descompensación hemodinámica y la saturación de oxígeno, teniendo con la presencia de al menos un punto, un riesgo de muerte a 30 días del 10% y pues la integración para realizar un tratamiento dirigido. Ya teniendo la estratificación, realizamos una clasificación de la gravedad, teniendo, como les comentaba, lo más enfocado de esta clasificación es determinar si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Realizamos la estratificación del PESI y ojalá que en todos los medios pudiéramos encontrar la determinación de biomarcadores o la determinación de un ultrasonido adecuado para poder valorar estos otros dos determinaciones y considerar la clasificación adecuada. Y dependiendo de esta clasificación vamos a poder instaurar el tratamiento. Y ya pasando al tratamiento, tenemos que en todo paciente pues hay que establecer un ABCD, ¿no? Unas medidas iniciales en el cual podemos considerar el oxígeno suplementario en pacientes con una saturación menor del 90% en sus diferentes modalidades, puntos nasales, maquillaje reservorio y muy adecuado ahora el oxígeno de alto flujo, para poder realizar una compensación adecuada. Como vimos previamente, también las indicaciones de la ventilación. En estos pacientes debemos de tratar de limitar la ventilación debido a que sabemos bien que la ventilación mecánica per se pues ocasiona un daño en el paciente. Entonces, aumenta la presión intratorácica, disminuye el flujo coronario y aumenta el fallo de las cavidades. Entonces, si ya tenemos indicaciones o se va a instaurar la ventilación mecánica, hay que tratar de limitar el daño. ¿Y cómo es esto? Limitar el volumen tidal programado a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal y con un CIP o con un PIB de cero. Todo esto va a limitar la presión intratorácica y va a contribuir a mejorar la perfusión coronaria y mejorar el estado de hemodinámico. En los pacientes que podemos llegar a tener alguna sospecha de que el origen del choque puede ser por otras causas. Sabemos que este choque es de origen obstructivo, por lo cual no va a responder a líquidos, pero podemos hacer una prueba terapéutica hasta un máximo de 500 mililitros. Hay diferentes modalidades, sabemos, para evaluar el estado hemodinámico y emplear el protocolo Roche o demás protocolos para poder determinarlo y descartar que sea algún otro origen del choque. El soporte hemodinámico, principalmente pues con el uso de aminas, la norepinefrina, sabemos el beneficio que tiene, no hay tanto riesgo en ocasionar arritmias cardíacas, y usar algún cronotrópico positivo como la dobutamina o el levosimendan, hoy más utilizado, aunque es de menor acceso. Hacer un checklist en todos estos pacientes para poder instaurar la trombólisis. Eso es de vital importancia en determinar desde la manera inicial, desde el aborde inicial de los pacientes, teniendo en consideración pues desde el origen ya confirmatorio de la tromboembolia, perdón, tener el estado hemodinámico, la necesidad de vasopresores e inclusive datos de parada cardíaca que pueden contribuir a que consideremos la trombólisis en sus pacientes como criterios de inclusión. Y criterios de exclusión, pues ya tenemos o sabemos de bastantes, como alteración en los tiempos de coagulación, una trombocitopenia severa, un trombo intracardíaco, como les comenté brevemente, alergia al contraste y demás situaciones. Entonces, siempre hay que tratar de hacer un checklist adecuado para saber qué pacientes se pueden beneficiar de este tratamiento. En cuanto a la anticoagulación oral, pues iniciar con los pacientes con una escala de gravedad intermedia alta, iniciaremos anticoagulación intravenosa con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, dependiendo de lo que contemos, a las dosis recomendadas. Y en los pacientes con un riesgo bajo se puede llegar a utilizar una anticoagulación oral. Bueno, ya, la trombólisis. ¿Cómo vamos a hacer la trombólisis? Ya mencionamos qué pacientes pueden ser candidatos, qué pacientes se van a incluir con criterios de inclusión. Y lo ideal es realizarla en las primeras 48 horas. Esto es lo que va a cambiar el pronóstico en los pacientes. Se puede llegar a extender hasta 14 días para poder realizar la trombólisis.
y más aún en pacientes que están con un estado hemodinámico de manera inicial adecuado, sin necesidad de vasopresores, pero pueden condicionar a que avance la disfunción ventricular y tener repercusiones. Entonces, en ello se puede considerar la trombólisis y por eso es importante saber cuál es el límite. Algunos mencionan que pues, el límite es la muerte, así que hay siempre que considerarla en todos los pacientes. Idealmente con la alteplasa, 100 miligramos en 2 horas es el ideal, aunque también dependiendo de si hay ausencia de alteplasa, podemos llegar a considerar alteplasa en las dosis recomendadas por kilo de peso. Y bueno, la evidencia, hay evidencia ya, pues algo antigua, 2012, pero la evidencia nos confirmó la sospecha de considerar la trombólisis en estos pacientes. Un estudio de la New England Journal of Medicine en el cual se aplicó la trombólisis con teplasa de 30 a 50 miligramos intravenoso, mejorando el estado hemodinámico de los pacientes y también en el otro estudio que se realizó, MOPET, con alteplasa 50 miligramos. La mayoría de estos pacientes de estos estudios utilizaron alrededor de 1000 pacientes y condicionaron la mejoría del estado hemodinámico, evitar la hipertensión pulmonar crónica y pues mejorar el pronóstico. Hay otros estudios un poco más recientes en el cual se llega a utilizar la fibrinólisis con terapias de tromboaspiración, obteniendo también resultados muy adecuados con evitar la hipertensión pulmonar, como ya les comenté. Entonces también es en los hospitales que tengan esta tecnología, pues sería muy bien aplicarla. Y pues bueno, ya para terminar, hay un algoritmo que nos recomienda la Sociedad Española del Corazón, en el cual podemos implementar en el área de urgencias y que es de vital importancia ante un paciente que tenemos sospecha o confirmación de una tromboembolia pulmonar. Si tenemos sospecha de disfunción del ventrículo derecho, lo ideal es realizar una angiotomografía para confirmar el diagnóstico e iniciar las terapias de tratamiento, ya sea con angiografía o con la trombólisis. Pero en el caso de que tenemos paciente con tromboembolia pulmonar y sospechamos de disfunción del ventrículo derecho, aunque no tengamos la confirmación del diagnóstico con angiotomografía, lo ideal es iniciar el tratamiento. Entonces, no hay que retardar el tratamiento en estos pacientes. Lo podemos hacer con la confirmación diagnóstica de una angiotomografía o sin la misma. Entonces, hay que trombolizar. Y pues bueno, los puntos para llevar a casa que mencionamos, los factores de riesgo, los muy importantes identificarlos, la presentación clínica que tienen estos pacientes, el diagnóstico con su estadificación, con sus escalas de riesgo y de gravedad, la utilización del ultrasonido, implementar sobre la preparación de mayor impacto en esto en nuestra área y el tratamiento ya indicado de acuerdo a las clasificaciones. Les dejo la bibliografía que tomé para poder realizar la presentación. Y me quedo con esta frase: un diagnóstico exacto equivale a un 50% de la cura, así que esto es una patología muy infradiagnosticada y que debemos de sospecharla de mejor manera en el área de urgencias y pues tratarla, ¿verdad? Les dejo mi correo electrónico por si hay algún duda o solicitud de alguna información. Ahí está mi correo de contacto. Y muchas gracias.